Buenas tardes a todos y todas. Queremos dar inicio a este taller que está organizando la Comisión Interna de Prevención de Accidentes, denominado CIPA, dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas. La idea es que los funcionarios tengan una introducción en caso de que tengamos algún incendio, algún cortocircuito que se presente, ¿verdad? Para poder evacuar, para poder ayudarle al compañero. Entonces, y que nadie salga accidentado. Esa es la idea por la que nosotros, acá con los compañeros de la comisión directiva, estamos preparando este taller que le va a servir a todos y a cada uno de ustedes para que puedan eventualmente utilizarlo en sus lugares de trabajos. Le quiero presentar al oficial inspector Roque Sachelari, oficial de planta, al oficial inspector Pablo Ayala, Departamento de Bomberos de la Policía Nacional. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces con lo que es la prevención. Prevención y evacuación en caso de incendios. ¿Qué es el fuego? Desde años atrás, desde los principios del hombre, desde que se descubrió el fuego, se utilizó como herramienta, se utilizó como elemento para poder cocinar los alimentos y para poder purificar esas carnes que se solía comer. Posteriormente, eso, ya que se usaba todo el tiempo, eso fue perdiendo el control la gente. Entonces de ahí nació lo que es el incendio. Entonces el fuego se produce cuando algo arde por causa de una fuente de calor o presencia de aire que aporta el oxígeno, generando una reacción en cadena. Para que se produzca la combustión, los tres elementos deben presentarse simultáneamente. Si uno de ellos falta o se para, no hay combustión. Esta es la forma más conocida del fuego, que está compuesta por tres elementos, que es el calor, el oxígeno y el combustible. Sin uno de estos elementos no se puede generar el fuego. Es más conocido como el triángulo de fuego. Posteriormente, se le agrega un cuarto elemento que es conocido como el tetraedro de fuego, que sería más bien la reacción en cadena. La reacción en cadena sería una alimentación continua de los tres elementos ya mencionados más arriba. Esta es una gráfica para poder explicar cómo se manifiesta el fuego. El fuego puede manifestarse con llamas o de manera incandescente. De manera incandescente sería el fuego de un cigarrillo, del carbón, y con llamas es lo más conocido que tenemos. La combustión con llama. La combustión es producida por la generación de gases o vapores obtenidos por la oxidación de combustibles sólidos y líquidos. El fuego se manifiesta en llamas cuando el material a quemarse expide gases. Entonces ahí se producen las llamas. La combustión sin llama o incandescente es el ejemplo que estábamos hablando sobre el cigarrillo. La reacción en cadena inexistente. No hay una alimentación continua de lo que serían los tres elementos, entonces existe la ausencia de uno de ellos. El oxígeno en contacto con la superficie del combustible, solamente superficial, el fuego solamente se manifiesta de manera superficial. La combustión como sólido incandescente, como dije, el carbón, cigarrillos y otros. La combustión sin llama incandescente. La combustión es producida
a nivel superficial del combustible sin la presencia de gases o vapores. ¿Cuáles son los componentes del fuego? Como sabemos, el aire tiene oxígeno en un 21% en el aire y el 78% es nitrógeno. También se obtiene el anhídrido carbónico, vapor de agua y llamados gases inertes. El oxígeno solamente necesita un 16% para poder generarse el fuego y nosotros encontramos en el aire normal en un 21%. ¿Qué es el combustible? ¿A qué llamamos combustible? El combustible es todo lo que pueda quemarse, incluyendo metales. Es la sustancia que se quema o oxida de forma lenta, rápida o instantánea. Toda sustancia susceptible a arder. Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Entre los sólidos podemos encontrar la madera, tela, papel, los elementos comunes que encontramos en el día a día. Los combustibles líquidos, todos los derivados de petróleo, el gasoil, alcohol, nafta. Los gaseosos encontramos el propano, el butano, el hidrógeno. El propano encontramos en los aerosoles, en los desodorantes de ambiente. Es uno de los propulsores para los aerosoles, el propano. Y el butano es el gas común que utilizamos en casa. Se le agrega algunas sustancias para que pueda tener olor. Generalmente no tiene olor. Y el hidrógeno se utiliza en algunos países, no en este país, pero se utiliza en algunos países como combustible de algunos trenes o de barcos. El calor. Las fuentes iniciadoras del fuego pueden ser fallas en equipos, cortocircuito, fricción en motores, el sol, etc. Cuando hablamos de mecánica, hablamos de la fricción. Se dice que el fuego se descubrió por los hombres anteriormente, que vivían anteriormente, a través de la fricción. Uno, las piedras, otro con la fricción de las maderas. A eso nos referimos en mecánica. Eléctrica, en todo equipo energizado donde hay sobrecarga en la admisión eléctrica o cuando sobrecargamos los equipos. Un ejemplo claro que tenemos en todas las oficinas, generalmente tenemos un enchufe y le cargamos 3, 4, 5 cargadores de celulares. Es uno de los problemas principales que tenemos. Hay que decir también que la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría de los incendios que tenemos se generan a través de los cargadores de celulares que dejamos enchufados en las casas. Muchas veces dejamos enchufado el celular, nos vamos, salimos, dejamos eso. Y otra cosa, la sobrecarga de energía. Muchas veces se utiliza la jarra eléctrica, consume muchísimo y eso sobrecalienta la parte eléctrica. Si tenemos otra cosa conectada, se puede generar más calor. Química, como sabemos también existen productos químicos que en la mezcla pueden generar calor. Y nuclear, no tenemos plantas nucleares acá, pero en otros países hay elementos nucleares que pueden generar calor. La reacción en cadena es el factor que permite que progrese y se mantenga. A lo que me estaba refiriendo hace rato, es la alimentación continua de los tres elementos. Si tenemos un encendedor, algún miembro del fósforo, pasando. Bueno, voy a explicar el tema de la reacción en cadena. Voy a mostrar un simple ejemplo
para que podamos distinguir lo que es la reacción en cadena. Vamos a tener los tres elementos en este caso. Tenemos el fósforo, que sería el combustible. La cabeza, que sería lo que va a generar el calor con la fricción. Y la base misma, es de color azul. Ese color azulado significa que hay una alimentación continua de los tres elementos: el oxígeno del ambiente, el combustible y el calor que se generó en la fricción. Esa es una explicación de lo que es la reacción en cadena. ¿Cuáles son las clases de fuego? A los efectos de facilitar los métodos para combatir un incendio, se clasifican en 4 clases basadas en un tipo de material combustible que se quema durante el mismo. La clasificación del fuego es más bien solamente para saber con qué método podemos extinguir este fuego, porque no podemos tratar un aparato eléctrico, no podemos apagar con agua. Tenemos que emplear otras maneras. Un tacho de combustible no podemos apagar con agua también. También debemos de emplear otros tipos de métodos. Entonces, a los efectos de eso, es la clasificación del tipo de fuego. El fuego de tipo de clase A son los combustibles comunes, tales como madera, ropa, papel, goma y algunos plásticos. Es lo más común que se encuentra. Los de clase B. Perdón. Para llevar en cuenta, el triángulo de color verde con la letra A se encuentra en los extinguidores. Ahí les va a mostrar el compañero. Alza. Generalmente es un triángulo o de color verde, que significa que es apto, ese extinguidor es apto para los incendios o fuegos de tipo A. ¿Cuáles son los tipo A? Los materiales sólidos. Entonces, este extinguidor en especial sirve para 3 tipos de fuego: el A, B y C. Vamos a ver el tipo B. Tiene otra simbología, es de color rojo y con la letra del tipo que indica el tipo de fuego, el tipo B. Este tipo de fuego es de líquidos inflamables, aceites, grasas, bleques, pinturas, bases de aceite, lacas y gases inflamables. Y el tipo C, fuegos que involucran equipos eléctricos energizados donde es importante la no conductividad eléctrica del agente extintor. A eso es lo que estábamos refiriéndonos hace un rato, sobre que no podemos apagar un elemento o un aparato energizado, no podemos apagar con agua. Siempre se puede hacer, pero se pueden perder datos, si es una computadora se pueden perder datos. Y lo más importante, tenemos que asegurarnos de que esté desconectado, porque como sabemos el agua es uno de los mejores conductores de la electricidad. Fuego de clase D. Fuegos en metales combustibles, tales como magnesio, titanio, circonio, sodio, litio, potasio, y que al arder alcanzan temperaturas muy elevadas. Pero decimos, yo no conozco nada de esto. Lo más común que podemos encontrar son las llantas de magnesio, que más que uno tiene un vehículo tuneadito con su llanta deportiva y compañía. Entonces, ¿qué pasa? Si ocurre
un accidente, el vehículo arde, a altas temperaturas, las llantas de magnesio se puede quemar, arden también. Y al arder no se puede apagar con agua. ¿Por qué no se puede apagar con agua? Porque se le incorpora un cambio de temperatura brusco, muy brusco. Entonces, lo que puede generar es una explosión y lanzar esquirlas que nos pueden lastimar a nosotros y a los mirones, porque siempre hay mirones en estos casos, los curiosos. Bueno, también otra cosa más común, puentes de aterrizaje, creo que se llama, lo que tienen los aviones. Bueno, ese material, el tren de aterrizaje ahí mismo, bueno, ese material también puede arder porque muchas veces no se abre con retraso. Entonces, al descender el avión puede ocurrir un accidente también. Entonces, con la fricción con el asfalto puede generar un incendio. Por eso dice que en los vuelos o en los aviones, cuando hay incendios, solamente un porcentaje, en 50-60%, ocurren en el despegue o en el aterrizaje. Fuego de tipo K es una nueva clasificación de fuegos. Fuegos en cocinas, aceites vegetales o animales. Generalmente los incendios que ocurren en las cocinas, como ocurrió en el caso del Huacabolaño, en las campanas de cocina, fue por una acumulación de grasa en las campanas. Entonces era muy difícil de apagar. ¿Por qué? Porque no se tenía un extinguidor especial para eso, porque hay una nueva clasificación de extinguidores para eso. El extinguidor para cocinas es a base de acetato de potasio, que sería una espuma, que lo que hace es desplazar el oxígeno para poder apagar. Toda nueva instalación para cocinas debe contar con un sistema de extinción de clase K. Es por ello que se ha desarrollado este extintor portátil con una solución a base de acetato de potasio mezclada con agua, que lo hace ideal en freidoras en donde se utilizan aceites vegetales o animales y grasas, logrando un excelente potencial extintor a la vez de evitar dañar las instalaciones con derrames de polvo químico. Incendio, principio de incendio. No reproduce. Les quiero mostrar un video para ver lo rápido que es un incendio. Ahí está. Quiero que lleven cuenta de cuántos segundos tarda en incendiarse un dormitorio, una pieza o una casa. Son como 10 a 15 segundos, como está avanzando. Y hay que llevar en cuenta que el bombero tiene que tardar 1 a 2 minutos para salir de su cuartel. Y aparte tenemos el tráfico. Por eso tenemos que tomar las medidas de precaución siempre, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Principios de incendio: fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. En este caso van a trabajar los brigadistas. Los brigadistas van a ser los designados para poder trabajar en estos casos. Solo en los principios de incendio. ¿Por qué? Porque una vez avanzado el fuego, ya puede ser de peligro para personas no capacitadas. Entonces, solamente en estos casos. El incendio es fuego en descontrol
que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. Entonces el incendio es ya el fuego ya fuera de control, ya no se puede controlar. Entonces ahí empiezan a actuar los bomberos. Las fases del incendio. Inicial o incipiente es en donde empieza a arder el fuego en un lugar, ahí en donde podemos actuar nosotros. Después, la segunda fase es la generación de llamas. Ahí se generan las llamas. Y después la fase latente. Vamos a hablar de cada uno. En la primera etapa hay liberación de gases calientes, de vapores. En la segunda etapa es el fuego a libre demanda. Consume todo lo que encuentra a su paso, todo combustible que encuentre en el paso. Y la tercera etapa es cuando ya está terminando el combustible en el lugar o recinto incendiado y quedan las brasas, comúnmente dichas, quedan las brasas y solamente esperan un poquitito de alimentación de aire o de combustible. ¿Qué puede suceder en caso de que nosotros no estemos atentos a lo que pueda haber? Por eso hablamos de lo que son los fenómenos del fuego. ¿Cuáles son los fenómenos del fuego? Puede ocurrir el flash shower o lengüetas de fuego. Se le conoce como el flash shower o lengüetas de fuego. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Acá vemos, es una explosión de fuego. ¿Por qué la explosión de fuego? Porque estaba en la etapa inicial y estaba consumiendo todo el oxígeno del lugar. Al abrir la puerta le damos una alimentación bruta o de golpe de oxígeno. Entonces, al darle una alimentación de oxígeno, ocurre este fenómeno llamado flashover. Entonces, este ya llevó varias vidas, ya sea de bomberos, de de cualquier persona, que trataron de defender su lugar, su hogar. También hay otro fenómeno llamado backdraft, que es similar, pero con una combustión incompleta. Solamente se manifiesta en vapores calientes y humo. Este fenómeno ocurre en la etapa incipiente. En la etapa incipiente, donde ya no hay una alimentación de oxígeno. Entonces, nosotros siempre llevamos en cuenta, cuando vamos a entrar a un recinto, tocamos la puerta desde arriba hasta abajo para ver el plano neutral. Plano neutral, llamamos a todos los vapores y el humo que se va acumulando arriba y va descendiendo y se mantiene a una altura de 30 a 50 centímetros. Eso van a hablar con el compañero en evacuación para saber cómo utilizar y cómo aprovechar ese plano neutral. Bueno, entonces lo que hacemos es tocar la puerta desde arriba hasta abajo y ver qué tan caliente está la puerta. Y hay pequeñas lengüetadas de humo saliendo y entrando brutamente, saliendo y entrando por la rendija de la puerta. Entonces está buscando una alimentación de oxígeno. Entonces esas cosas tenemos que llevar en cuenta para no entrar en esos lugares. Productos generales de la combustión. ¿Qué productos lanza la combustión? El calor, las llamas. Entonces eso genera el humo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas de carbono, dióxido de sulfato, vapor de agua, hidrógeno y otros gases. Como decía un instructor, nadie muere de quemado, muere por el humo.
Eso para tener en cuenta. La combustión, tipos y resultados. Los resultados de las combustiones, entonces, el humo, la llama, calor y gases. Ya sabemos lo que es el fuego, lo que es incendio, y ahora vamos al método de extinción. Métodos de extinción de incendios. Bajo la teoría del triángulo de fuego, existen 3 métodos de extinción: quitando el combustible, desplazando el oxígeno, reduciendo la temperatura por debajo del punto de ignición. Con la introducción del tetraedro aparece un 4º método de extinción: los inhibidores de reacción en cadena. En esta figura encontramos los 3 elementos: el calor, el combustible, la reacción en cadena y el oxígeno. Conozcamos cada uno de estos métodos. Quitando el combustible. Es uno de los métodos que utilizamos mayormente en nuestro trabajo como bombero. Usamos una herramienta llamada bichero o pértiga que tiene un gancho. Con eso nosotros quitamos el combustible y tratamos de sacar del camino del fuego. Entonces sacamos con eso afuera para poder evitar extinguir. Como ven en la imagen, se aprecia un bombero quitando una garrafa de gas del lugar, tratando de alejar del calor. Es un método eficaz. En la práctica no siempre es posible. Por ejemplo, se traspasa el líquido de un depósito ardiendo a otros depósitos, pero solo aquel líquido que no ha entrado en combustión. Igualmente podemos hacer con los combustibles sólidos, podemos quitar aquellos que todavía no están quemándose. Se llama también retirada de material. Desplazando el oxígeno. Es el procedimiento de cubrir la parte superior del líquido en llamas, separando el oxígeno de los otros componentes necesarios para el fuego. El ejemplo más sencillo es el de la sartén y eficaz en líquidos. Se lo conoce como sofocación. Esto es lo que generalmente ocurre en casa. Uno de los incidentes que comúnmente sucede. Cuando estamos haciendo frituras con la sartén, entonces muchas veces se puede prender el fuego. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque no podemos derramarle agua. ¿Por qué no derramarle agua? Porque el agua es más pesado, se va hacia el fondo y se puede generar más llamas, aparte de poder salpicarnos y generarnos más daño a nosotros o a los que están ahí alrededor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tapa con alguna tapa que se tiene de la misma sartén o cualquier tapa que le vaya para poder sofocar eso. También se puede utilizar un trapo mojado para poder usar la misma técnica. Entonces, esa es la forma de poder usar. A eso se refiere desplazando el oxígeno. Otro ejemplo bien claro que nosotros hacíamos en la escuela. La vela encendida y se le pone el vaso. Se apaga enseguida porque termina el oxígeno. La reducción de temperatura es el método más común que utilizamos para apagar el fuego. Derramándole agua es el método más común y el método que utilizamos los bomberos también. Entonces, la reducción de temperatura gracias a la ayuda del agua. Vamos a ver un video del ejemplo de la sartén.
quiero que presten un poco de atención para que me digan después qué métodos está utilizando. ¿Qué método se dieron cuenta que usó? Eliminación, muy bien. Pero no todos se dieron cuenta que apagó primero la cocina, ahí eliminó el gas, la alimentación continua del combustible, 1. 2, mojó el trapo, enfriamiento, y por tercero, tapó con el trapo mojado. Entonces, utilizó los 3 tipos de métodos de extinción. Sí. Los riesgos más frecuentes. Utilización de una tomada para alimentar a varios artefactos eléctricos, a lo que nos estábamos refiriendo hace rato, sobre los cargadores celulares, microondas, horno, jarras eléctricas, todo en una alimentación. No en todos los lugares hay una instalación adecuada. Generalmente se suele pedir el de 4 milímetros del cable, pero la mayoría, para economizar, le ponen de 2 milímetros nomás. Vamos a ponerle de 2 milímetros para que sea más barato y todo. Entonces hay una sobrecarga y ahí ya se puede ocasionar un incendio que puede salir mucho más caro. Las instalaciones eléctricas precarias. Vamos a los lugares vecinos. Tenemos muchas instalaciones precarias, gente con sus casitas enganchadas, con terciadas. Entonces tienen unas instalaciones muy precarias y eso también ocasiona muchas veces los incendios. Sí, instalaciones directas, y no solo eso. Ponen las instalaciones, la tomada de corriente y los cables finitos, y tienen cortinas estiradas ahí en un 4x4. Entonces se quema uno y se queman todos. El ejemplo que tuvimos acá en La Chacarita en el año pasado, antepasado. Se quemó uno y se quemó todo. También el ejemplo vivo de el Mercado 4, es la misma cosa. Más por el hacinamiento y por las instalaciones precarias. Y uno se quema y se quema todo. Y no solo eso. Muchas veces la zapatilla dejamos en el piso, en un lugar con alfombra. Eso es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede ocurrir algo. Otra cosa, también tenemos en las casas, en las oficinas, tenemos esas cortinas de tela que van hasta el piso. Encima de toma corriente otra vez, con cosas conectadas nuevamente ahí. Entonces también es un punto a llevar en cuenta. Sí. Tenemos los 3 factores ahí. Los 3 elementos tenemos disponibles ahí. Cuando quieras nomás ya venir. Más o menos así es. Así es. Entonces hay que llevar en cuenta no solamente nuestro trabajo, sino también en nuestra casa. También. Y sobre el punto que estabas mencionando, los equipamientos eléctricos que generan calor y entran en contacto con combustible. Tenemos el horno eléctrico, las estufas, ponemos ahí cerca de ropa. Entonces con cualquier cosa vos te puedes tropezar, se cayó encima y ella genera. Entonces hay que llevar en cuenta esas cosas que pueden suceder. El manejo inadecuado de materiales peligrosos como inflamables, explosivos, gases. Volvemos a la época de Navidad o una época festiva con las bombas que tenemos. Con festejar nosotros queremos, pero al final puede terminar en una desgracia. Y la negligencia e imprudencia del ser humano, que volvemos a lo mismo, que generalmente nosotros no llevamos en cuenta eso. Tratamos y como se dice, a la bilonga. No, a mí no me va a pasar.
Siempre decimos, a mí no me va a pasar, pero puede suceder. Para que vean, estas son imágenes reales de un hospital acá de Paraguay. Son pequeñas oficinas de 2x2. Tiene una heladera, microondas, tiene horno, cafetera, jarra eléctrica. Todito tiene conectado ahí. Esa es de una sola oficina. Por un enchufe. Todito en una oficina. Y la otra imagen acá, esta es una salida de emergencia. Una salida de emergencia. Donde generalmente está transitando muchísima gente. Mucha gente. Y por lo general enferma. Son imágenes reales. Es una heladera, un horno, una cafetera. Sí, no, horno. Microondas. Acá tenemos un pasillo que se debería de utilizar como una salida de emergencia con gavetas. Con gavetas. En caso de que no haya iluminación, en caso de que ocurra un accidente, no hay forma de evacuación. Una salida de emergencia obstruida también. Salidas de emergencia obstruidas. No hay extintores. Tampoco hay la boca de incendio equipada. No tiene manga, no tiene lanza. No tiene. Archivo de documentos. Los documentos deben tener unas gavetas especiales de metal para que no puedan acceder, para que no pueda acceder el fuego a estos, porque si no se convierte en combustible. Y la imagen de la derecha, que es lo que estábamos mencionando nuevamente, sobre la cortina, sobre la toma corriente. Perdón, ¿cómo dijo? No tiene que tener metal. Debe estar archivado en gavetas de metal especiales, cortafuego. Uno por los documentos y dos, para que no se convierta en un problema como combustible nuevamente. Bueno, para continuar, el siguiente tema es de evacuación de edificios. Antes de pasar a este tema, para hacer un pequeño resumen de lo que ya se dio, ¿verdad? Son temas generales, tratamos de hacer lo más corto y preciso posible, pero son informaciones muy útiles. Tratamos de fomentar la cultura de prevención, que en Paraguay no hay mucha cultura de prevención. Acá casi todo es proactivo, ¿verdad? Después de que pasen nomás, implementamos las cosas. Dimos lo que es el fuego, los componentes del fuego, las teorías del fuego, los métodos de extinción y la clasificación del fuego. Cuando tienen alguna pregunta, alguna duda, yo no tengo ningún problema en que me pueden interrumpir y hacer las preguntas o algunas acotaciones que ustedes crean necesarias. Evacuación de edificios. Para definir un poco lo que es la evacuación, es la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. O sea que para hacer una evacuación necesariamente debemos tener con anticipación un plan de emergencia, un plan de evacuación. Se realiza por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente. La evacuación incluye el desplazamiento de bienes o documentos que sean muy importantes. Si es posible, nomás también quitar esos documentos o esos aparatos que son muy relevantes. Los casos en que debe realizarse deben estar contemplados, por supuesto, en un plan de acuerdo al riesgo que tienen, por ejemplo, este edificio. Se hace una evaluación de riesgo y ven cuáles son esos riesgos potenciales y de acuerdo a eso ven en qué caso van a realizar una evacuación. Pusimos algunos ejemplos: incendio, explosión, terremotos, sismos, derrame de materiales peligrosos, tormentas,
inundación, amenaza de bombas, fugas, fallas de energía eléctrica. Como les dije, son diferentes casos. En la evacuación uno establece de acuerdo a los riesgos que tiene su edificio o su empresa. Tipos de evacuación, existen varios tipos de evacuación y depende otra vez del edificio que sea. Puede ser una evacuación parcial o una evacuación total. La evacuación parcial se procede a evacuar solamente el área afectada, ¿verdad? Puede ser una inundación en el sótano, en el subsuelo. Entonces solamente se hace una evacuación de esa área. En un caso de inundación, estamos diciendo, puede ser un principio de incendio solamente en los pisos más arriba que fue controlado. No hace falta evacuar las oficinas de abajo. Y una evacuación total sería cuando ya existe un peligro potencial para la integridad de las personas. Hay un peligro inminente presente, ya se dispararon las alarmas, entonces hay que realizar la evacuación. Para realizar la evacuación necesitamos un plan que englobe todo un conjunto de acciones necesarias para estar preparados ante una emergencia. Como le dije, necesitamos tener un plan de emergencia. Yo estuve averiguando antes de venir acá y sé que en la aduana hay un plan de emergencia que contempla las brigadas que pueden tener y los riesgos potenciales. Reúne tanto la planificación como la organización humana para realizar de forma eficiente los medios técnicos dispuestos para minimizar el peligro ante un acontecimiento o riesgo. Cabe mencionar que también para poner en ejecución un plan o una evacuación es necesario realizar simulacros o simulaciones por lo menos una vez al año. Proceso de una evacuación, tenemos 4 fases. La fase de detección del peligro, en donde en este caso serían los brigadistas, si es que detectan, o también puede ser un equipo como el detector de humo calor, que pueden detectar y hacer sonar la alarma. Puede ser un brigadista sonando el pulsador manual de alarma. La segunda fase serían, siguiendo con, la primera fase detectamos el peligro, detectamos cuál es el riesgo, si es un incendio, inundación, derrumbe. La segunda fase sería ya activación de la alarma. La tercera fase está la preparación de la salida, ¿verdad? Todo esto, la preparación, hay que tener en cuenta las vías de escape más cercanas que uno tiene. La cuarta fase sería salida de todas las personas involucradas. Existen 2 tipos de evacuación, ¿verdad? Que al principio puede ser, se debe socializar todo el plan, todos los funcionarios deben conocer las rutas, las vías de escape, ¿verdad? Y se hace el simulacro anunciándole a todos los personales. Ahí medimos el tiempo de respuesta, el punto de reunión y medimos si nuestras vías de escape son adecuadas. Y está el siguiente punto, el otro tipo de evacuación, que es sin aviso, en donde se hace sonar la alarma, las personas tienen que salir, se mide el tiempo en que tardan en llegar los bomberos o la ambulancia. Ya sería para una aprobación final del plan, si funciona o no. Ahí corregimos si hay algo que no funciona en el plan. Pero es válido las 2 formas de simular. Porque hay varios edificios, por ejemplo, que tienen personas que no son funcionarios del edificio, sino son transeúntes nomás, ¿verdad? Entonces, siempre se fija un día, o el primer simulacro es programado y el segundo ya es sin aviso, para probar si es que las personas captaron cómo tienen que hacer sus salidas de evacuación. Continuando entonces, tenemos lo que son las vías de evacuación. Es el camino inconfundible, continuo y sin obstrucciones. Normalmente están diseñados, tienen que tener carteles autolumínicos, llamamos nosotros, ¿verdad? Con autonomía propia. Pueden ser a baterías o conectadas a un sistema alternativo de electricidad. En el trayecto que hicimos hasta llegar hasta aquí,
no he visto que había señalizaciones de emergencia en el edificio, ¿verdad? Sí, he visto los sistemas que tienen sistemas de rociadores, tienen detector de humo, tienen alarma acústica, visual, pulsadores, también tienen boca de incendio equipada. He visto que las mangueras están atadas todavía, que va a ser una dificultad en el caso en que se requiera. Hay que cortar la cinta porque en el momento no vas a tener un cuchillo o algo para cortar eso, ¿no? Son pequeñas observaciones que me dijeron que esta charla va a ser una base para ir designando brigadistas, ¿verdad? Y los brigadistas no pueden ser cualquier persona. Normalmente tienen que ser voluntarias, tienen que tener esa voluntad y tienen que tener la capacidad de trabajar bajo presión. Hay gente que ocurre algo, cualquier tipo de emergencia, y se asusta o se congela o se bloquea, ¿verdad? Y existe todo un perfil para las personas, ¿verdad? Que uno con la práctica puede ir puliendo, y hay personas que no cumplen con ese requisito, ¿verdad? Hicimos nosotros ya varios simulacros en otros edificios donde los que fueron designados como brigadistas al sonar la alarma o pusimos un artefacto de humo falso, el primero el que salió y después se acordó que él era brigadista. Ya puede suceder también eso, para eso se hace el simulacro, para ir viendo esas cosas. Para definir un poco, una brigada de emergencia en una empresa o en un edificio es un grupo de trabajadores debidamente organizados, capacitados y dotados para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de alto riesgo. Porque existen también personas que son muy aceleradas, uno necesita cierta calma para no trabajar intensamente, sino que debe trabajar rápido pero sabiendo lo que hace. Además, su primordial función está orientada a salvaguardar a las personas y los bienes con los que cuenta la compañía. En el plan también se ponen los objetivos, ¿verdad? Siempre el objetivo principal es la vida de las personas, ¿verdad? Evacuar a las personas. Tenemos tipos de emergencia de acuerdo a la magnitud o al establecimiento se establecen la cantidad de brigadas que uno necesita. Están las brigadas de evacuación, las brigadas de primer auxilio, las brigadas de control y extinción de incendios, que son las 3 brigadas principales. También, para recalcar un poco, una persona que está en la brigada de evacuación puede estar también en la brigada pueden cumplir diferentes roles. O sea, puede ser de evacuación, de primer auxilio o de extinción de incendios. ¿Por qué? Porque uno puede haber una emergencia, pero que sea de primer auxilio, gente desmayada, gente que se cayó de la escalera, quedó inconsciente, ¿verdad? Necesita de primer auxilio. Y están las brigadas de control de incendios que tienen que trabajar en conjunto con las brigadas de evacuación. Un punto de encuentro, punto de reunión o como quieran designarlo, ¿verdad? Es en donde si ocurre se dispara una alarma de emergencia, todos los funcionarios tienen que saber que tienen que salir, tienen que irse al punto de reunión. Ahí se controla si salieron todos, si quiénes faltan. Exacto. Y todo eso, ¿verdad? Los brigadistas de evacuación son los que se encargan de orientarle a la persona. Normalmente ocurre una emergencia y se coloca un chaleco reflectivo, puede ser de un color. Las brigadas normalmente se distinguen por colores, ¿verdad? Los de evacuación van a utilizar, como vemos en la foto, megáfonos, silbatos, chaleco de color naranja. Los de primer auxilio van a utilizar chaleco de color rojo, que tienen pueden tenerlo en su escritorio, en un lugar cerca donde puedan equiparse lo más rápido posible. Center, por ejemplo. En ese caso sí ya se requiere, si en un piso hay gente, se requiere dos brigadistas en ese caso, porque uno se va a encargar de orientarle a esas personas y el otro se queda a quitarle a los demás. Porque siempre hay gente que suena la alarma, ¿qué pasa? Quiere saber primero qué pasa para salir. Tienen que salir. No, voy a traer mi teléfono, voy a traer mi cargador, mi cartera, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, con la práctica nomás se puede adquirir eso, ¿verdad? Suena la alarma, agarra lo que tiene a mano y sale. El tiempo de evacuación es algo muy importante también, ¿verdad? En 3 minutos, con un edificio así, en 3 minutos ya la gente tiene que estar completamente evacuada.
o tiene que estar por lo menos ya en la ruta o en la escalera de emergencia. Si hay niños, siempre hay que evacuarlos primero a ellos, hay que inspirarle confianza, no solamente a niños, también las mujeres suelen desesperarse más rápido que... Medidas fundamentales para la prevención: ubicación correcta y mantenimiento de los sistemas de protección de incendios, instrucción y entrenamiento del personal ante posibles casos de incendio, de lo que estamos haciendo ahora, una pequeña charla y capacitación. Sistema de vigilancia continua. Creo que tienen, solamente de día tienen gente trabajando aquí, ¿verdad? También hay de noche. Creo que tienen sistema de cámara también que sirve como una medida, como un sistema de detección. Y almacenar los materiales, muebles y maquinaria según el grado de peligrosidad. En varios lugares donde nos fuimos ya encontramos bidones de combustibles, ya sea diésel, nafta, alcohol, que están acumulados en un sector que no es adecuado. Para terminar, tenemos algunas señales de emergencia, ¿verdad?, que tienen que contar y tienen que identificar. Tenemos lo que son los extinguidores, las mangueras contra incendio, la salida de emergencia y si hay un puesto de primer auxilio, que siempre se requiere un puesto de primer auxilio. También el punto de reunión tiene que estar señalizada, o zona de seguridad tiene que estar señalizado y contemplado en el plan. Vamos a hacer una explicación rápida de lo que es el aparato extintor, ¿verdad? Tienen, como está a simple vista, sus partes. Tenemos lo que es el cilindro, la manguera de descarga o tobera, también le llaman algunos. Este sería la manija de transporte. Esto lo llamamos el gatillo. Tiene un doble seguro, una precinta de seguridad. La precinta de seguridad se hace un pequeño giro y ya se rompe. Y luego tenemos el pasador, el seguro tipo pasador. Existen varios tipos de extintores, como ya mencionó el compañero, de CO2, que es anhídrido carbónico, que es un material congelante. Este es el más común, el que vamos a encontrar en todas partes, porque sirve para 3 clases de fuego, A, B y C, y también es el más barato, ¿verdad? Tiene polvo químico seco, es un material tóxico, es corrosivo y también asfixiante. También, esto no hay que derramar por una persona. Uno le puede sofocar, el otro puede llegar a tapar todos los poros de la piel, que puede causar una infección posteriormente. La forma de operar es muy sencilla. Antes de continuar, todos los extinguidores tienen una precinta de seguridad, ¿verdad? Donde estamos todos los meses, vamos a encontrar ahí, marcado en el mes que vence. Este sería en junio 2022. En una recomendación, los extinguidores, antes de hacer la recarga, tienen que tratar de utilizar los extinguidores. ¿Por qué? Porque las empresas que realizan la recarga normalmente lo que hacen es destapar y utilizan el mismo producto que estaba en ahí, ¿verdad? El mismo producto, ellos ahí están reduciendo mucho su costo, ¿verdad? Entonces, cuando vence o cuando está por vencer, hay que realizar siempre la práctica del uso de extinguidor. La forma sería, antes de llegar al lugar tenemos que sacar la precinta. Sacamos la precinta, sacamos el pasador y siempre transportamos en forma vertical, ¿verdad? Hay que agarrar de la punta de la manguera, ¿verdad? No hay que inclinar, siempre tiene que estar vertical. Y lo que vamos a hacer es, vamos a acercarnos a 3 metros del fuego. A 3 metros, esa es la distancia recomendable. ¿Por qué? Porque sale un chorro con una presión muy fuerte. El primer chorro, por ejemplo, siempre es una presión muy fuerte. Y sale mucha cantidad de polvo. Al acercarnos al fuego, lo que vamos a hacer es un barrido a la base del fuego. Eso es fundamental. No
no a las llamas, a la base del fuego. Hacemos un barrido, va a salir mucha cantidad, vamos a parar, vamos a esperar que se disipe el polvo, vamos a mirar si logramos controlar, si apagamos. Si no apagamos, hacemos el mismo procedimiento. Lo que hay que tener en cuenta, en un lugar abierto, siempre el viento. Siempre tiene que soplar a la espalda el viento, porque el polvo puede regresar a nosotros. En un lugar cerrado, tenemos que colocarnos siempre identificando nuestra salida por dónde vamos a volver a salir. No entrar al fondo, colocarnos detrás del incendio y nuestra salida está allá. ¿Qué pasa si no podemos apagar? Vamos a quedar atrapados. Siempre cerca de la salida de emergencia tenemos que colocarnos. Y no sé si algún voluntario, ¿quién va? Como ya se mencionó, vamos a aquí, él va a hacer el procedimiento, ¿verdad? Va a agarrar, detectamos un fuego, él va a agarrar, va a quitar la precinta, el pasador, se va a acercar a 3 metros teniendo en cuenta el viento y va a accionar, vas a hacer en forma de barrido. Cuando vos estás listo, hermano, la precinta, hay que tener en cuenta no apretar antes de llegar a... Algo importante, el extinguidor solamente sirve en principios de incendio, ¿verdad? Si no logramos controlar con este, ya vamos a tener que utilizar las bocas de incendio equipadas. Y sirve solamente una vez, ¿verdad? Solamente en principio de incendios. Y para poder utilizar el extintor en algún incendio, por lo menos hay que tener una práctica con el extintor. ¿Alguien más, por favor? ¿Prende otra vez? No, prende otra vez, así tenemos. Revolver nomás. Este sería un fuego clase B, líquido combustible. Y los brigadistas tienen que identificar qué tipo de fuego es y qué extintor, si el extintor que tiene es adecuado para ese fuego. Se dan cuenta la cantidad de polvo que sale y en un lugar cerrado, ¿cómo va a ser? Normalmente los brigadistas tienen mascarillas, chalecos, kepis, tienen equipos de bioseguridad. ¿Alguien más? ¿Prende? ¿Otro más? Para la foto. Al presidente. En un vehículo también existe un método para, por ahí si le llega a ocurrir que se quema alguno de sus vehículos, no hay que abrir en forma brusca el capot. Normalmente uno destraba el capot y solamente levanta ese, como para que entre la manguera nomás. Y ahí hace el primer barrido, sin abrir. Descargamos y después abrimos el capot. Al abrir el capot no va a saltar el fuego, la llama o el humo caliente. ¿Ese otro tipo de extinguidor? ¿O igual que no, ese es igual, solamente varía
Ese sería de 6 kilos y ese sería de 4 kilos. Para oficinas donde hay equipos de computadoras, datos importantes que no quieran perder, se utiliza otro tipo de extintor, no este tipo de extintor. ¿Por qué? Porque este es corrosivo. Si una computadora entró en corto y puede ser que de la placa uno recupere alguna información, se utiliza el extintor que sería de CO2 y gas halón. O también el que es gas inerte, es de color verde el extintor. Gas ecológico. El que es de gas ecológico sí se puede usar por una persona. Esto no tiene que usar por una persona. Para el fuego en una persona existe un método de sofocación que se puede utilizar. Pero no este extinguidor, porque le vamos a estar queriéndole salvar nosotros, pero nosotros podemos causarle una asfixia o una infección generalizada. Hasta ahí sería lo que es nuestra presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por la predisposición. Excelente público. Lo que sería el tema de brigadistas, tienen que primero designar, tienen que hacer una evaluación de riesgo. De acuerdo a esos riesgos van a ver qué tipo de brigada necesitan. Brigadas de extinción de incendio, evacuación y primer auxilio. Esos tres siempre lo que se necesitan. Exactamente. Y después los voluntarios. Por lo menos uno por piso, un brigadista por piso, ya sería bien. Y el plan. Yo le voy a pasar a Hermosilla el plan que me pasaron sobre la aduana. Creo que pueden implementar ese nomás también. Pueden actualizar nomás ese plan. Cambiar nombres y todo eso. Bueno, yo quisiera mencionar un poquito que a través de la plataforma YouTube estamos llegando a todos los compañeros de las diferentes dependencias del país, ¿verdad? Pilar, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Mariscal Estigarribia, y a ellos les saludamos desde acá y le agradecemos su atención, ¿verdad? Creemos que esto es el inicio, ¿verdad?, de un conjunto de capacitaciones que vamos a ir dando a través del CIPA, ¿verdad? Y bueno, a seguir atentos entonces con todo lo que vamos a ir desarrollando. Asimismo, como estaba diciendo Jorge, queremos agradecerle también porque esto es una cosa que hace rato queríamos hacer y ahora a través del CIPA, aquí a través de la comisión, del presidente, ¿verdad?, lo estamos logrando. Y también para nuestro personal, que acá está solamente una parte de nuestro personal que le viene muy bien a ellos y a todos nosotros también, ¿verdad? Y como dijo Jorge, a nivel nacional, esto se está viendo a nivel nacional, y acá ellos tuvieron el privilegio de hacerlo presencial, porque ellos son acá, están a nivel del microcentro, vamos a decir, ¿verdad? Pero esto se extiende todo a nivel nacional, Mariscal Estigarribia, Ciudad del Este, Encarnación, toda esa parte. Así que muchísimas gracias por los disertantes, estuvo magnífico todo, y bueno, esperemos que no sea la primera ni la última, y que más adelante podamos tener más este tipo de capacitaciones. Muchas gracias. Bueno, para terminar, le agradezco a los instructores, también al compañero Pedro, que fue el nexo, ¿verdad?, para que tengamos a los instructores aquí con nosotros. Y así como dijo ya el compañero y los Jorges, ¿verdad?, desde aquí les saludamos a todos los compañeros que nos están viendo y oportunamente estaremos visitándolo en cada administración. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno.